2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Leamos de nuevo. No os conforméis a ¿qué? A este mundo o a este siglo, sino que, hermano, sino que, dígale a su hermano que está a su lado, transformándonos. ¿Por medio de qué? ¿De qué? Entendimiento. Entender. ¿Cuántos entienden? ¿De verdad? ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable además y perfecta. Note usted que hay 3 características de la voluntad de Dios. Y note usted que hay 2, pudiéramos decir 2 mandamientos en esta porción de la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: esté aquí, hermano. Amén. Sí, porque algunos de pronto están de cuerpo presente, pero el alma está por allá, meditando por allá en el arroz que dejó en bajo, que le va a quemar, o pensando quién sabe en qué cosas. ¿Están aquí? Amén. Recuerde lo que orábamos ahora, recordando el testimonio de la palabra de Dios, donde dice: Señor, habla que tu siervo escucha. Recordemos también la voz, que allí en Hebreos dice: si oyes la voz de Dios hoy, no endurezcas el corazón. 2 mandamientos pudiéramos decir. El primero, quizá de forma negativa, lo que no debemos hacer. Y el segundo, de manera positiva, enseñándonos lo que debemos hacer. No os conforméis. No debo hacer esto, no conformarme. Y suena como un mandamiento: no te conformes. Quizá como una alerta, como un consejo. No se conformen a este mundo. El Señor Jesús dijo: en el mundo están, pero no son del mundo. Esto oró el Señor Jesús a nuestro Padre, y creo que quizás se lo pudo haber dicho a ellos en determinadas ocasiones: ustedes no son de este mundo. Su ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Como yo no soy de este mundo, ustedes no son de este mundo. Estamos en este mundo, pero no lo somos. Jesús ciertamente no era de este mundo. Él vino a hacerse parte de este mundo momentáneamente, por el propósito. Pero también nos enseñó que aunque estamos en este mundo, no lo somos ya, por una posición espiritual que Dios nos ha dado. No pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos a Él, y por eso dice: no se conformen a este mundo, no se ajusten a este mundo, a este siglo, dice algunas versiones. Y es importante que como creyentes podamos meditar en esto.
Cuando dice el Señor, no se conformen a este mundo, esta edad, este tiempo. La Biblia dice en 2 de Corintios 4 que Satanás es el Dios de este siglo, de esta edad. Por tanto, conformarse a este mundo, a este siglo, es conformarse al mismo Satanás, lo cual es el Dios de este siglo, de este mundo. Dios es el Dios de todo, soberano de todo. Pero la Escritura habla acerca de Satanás como el Dios de este mundo, por cuanto este mundo está gobernado por él. No porque Dios no tenga potestad sobre todas las cosas, porque de hecho las tiene, aún sobre el mismo Satanás. Pero Satanás está en este mundo y ha influenciado todo este mundo en contra de Dios. Y lo que Dios quiere es que su creación, su principal creación como es el hombre, pueda reconocer de manera voluntaria la buena voluntad de Dios, lo mejor que Dios quiere para él. Y que lo comprobemos de nosotros mismos, de voluntad propia, que lo que Dios quiere es bueno. Y cuando Él nos dice, no participes de lo que Satanás te ha puesto a participar, nosotros podamos creerle a Dios. No se conformen a este mundo, lo cual es gobernado por Satanás, y Él mismo estableció las cosas que este mundo vive. Por cuanto la palabra de Dios dice, Satanás es el Dios de este siglo, de esta edad. En esto muestra su amor el Señor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo, de este mundo, de esta edad, del tiempo malo. Cuando no éramos salvos, mi hermano, éramos parte de este siglo, de esta edad malo. Pero si ahora somos salvos, ya no somos de este mundo. Aunque estamos en medio de este mundo, no lo somos. Nuestra convicción debe ser como la que tuvo el Señor cuando se hizo carne, se hizo hombre. Él estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Un ser humano, Él se hizo un ser humano, carne como usted y como yo. Y estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Es la convicción que el Señor quiere con nosotros, a la manera como Él estuvo en este mundo en forma de hombre y no fue de este mundo, no participó de este mundo, no se conformó a este mundo. Nosotros también lo hagamos. Él nos ha librado de este mundo. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 habla de alguien, un tal Demas, que era considerado un creyente leal en Colosenses. Y fue escrito más adelante por Pablo con esas tristes palabras. Porque Demas me ha desamparado, dice, amando a este mundo. Pablo dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Exactamente en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 Pablo habla acerca de esto. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4, 10 en adelante. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero note lo que dice, Demas amó a este mundo.
Amén. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tito 2:11 en adelante dice: la gracia de Dios, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Versículo 12, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los creyentes somos enseñados para vivir en la gracia de Dios. Estamos en este mundo, pero no hemos de vivir como este mundo vive, en su forma de andar, de hablar, de proceder, actuar, pensar. Prioridades en la oración debe ser esto: Dios, guárdame de este mundo, ayúdame a vivir la vida que tú has trazado para mí, a vivir la vida tuya, la vida de Dios, a no ser ajeno a ello. Hazme entendido, pon tu temor. Hay poco temor de Dios en estos tiempos, y lo hallamos dentro de la misma iglesia. Poco temor de Dios, poco respeto por lo que dice Dios, poca consideración en las palabras de Dios, en los mandamientos, en los consejos de Dios. Y estamos viviendo nuestra vida como queremos y permitiendo cosas en nuestra vida y permitiendo cosas alrededor, en la familia, a los hijos, a los padres. Cuando uno permite cosas que sabe que no están de acuerdo a la palabra, es porque no hay temor en el corazón. Cuando hay temor en la persona, cuando hay temor en un hombre o una mujer, no permitirá que las cosas que no agradan a Dios se lleven a cabo alrededor de nosotros. En cuanto esté a nuestro alcance realmente, yo no puedo decirle al vecino: bájele volumen a ese equipo, esa canción grosera que tenés. Quizá lo mínimo que pueda hacer será orar. ¿Verdad? Pero yo en mi casa, si tengo temor de Dios, yo debo ordenar mi casa, ordenar, priorizar, establecer. La Biblia habla: el hombre de Dios o la mujer de Dios que no pone orden en su casa, ¿cómo podrá ser eficaz en la casa de Dios? Y cuando participamos constantemente y conscientemente de cosas que sabemos que no convienen y permitimos, es porque hay poco temor de Dios, respeto por Dios. Y convertimos nuestra casa en un ambiente tibio. Cuando Dios dice: o serás caliente o serás frío. Y eso es conformarse a este mundo. Debemos, mi amado hermano, meditar tan profundamente en nuestro corazón, dejando el orgullo de un lado, porque el orgullo no nos permite reconocer nuestros errores, los que estamos cometiendo o permitiendo que se cometan, porque esto no será provechoso para nosotros. Dios es un Dios celoso. Si hemos consagrado nuestra vida como casa para Dios, Dios es celoso en cuanto a lo que nosotros permitimos que dentro de nosotros como casa pueda suceder. Y si hemos dedicado nuestra casa física también para Dios, Dios es celoso en eso. Si yo digo: esta casa te va a servir, esto consagro a ti, este lugar físico, estas paredes, porque uno lo puede hacer, este equipo,
y este equipo lo uso para que suene música que glorifique a Dios, pero luego suena música que glorifica al diablo, eso no agrada al Señor. Y eso es conformarse al mundo. Necesitamos la suficiente humildad para reconocer que muchas veces nos conformamos a este mundo y no queremos asumirlo y decimos, no, está bien, yo me estoy congregando, yo leo la Biblia, yo estoy sirviéndole al Señor. Pero créamelo con todo el corazón que hay cosas en las que tenemos que actuar y meditar honestamente. La iglesia de hoy, yo no puedo decir el 100%, pero la iglesia de hoy, una parte de la iglesia de hoy está conformada al mundo. Vive en el mundo y la iglesia. Y el Espíritu Santo dice allí en la palabra, no os conforméis a este mundo. No os conforméis. No piensen igual que el mundo piensa. No se comporten igual que el mundo se comporta. Un cristiano que mientras está en la iglesia se ve muy devoto, pero luego está fuera de la iglesia y lanza su devoción al mundo, no es muy distinto a aquel que simplemente vive una vida religiosa. Por ejemplo, en una religión tradicional como la que veníamos usted y yo, quizá, no sé usted, pero yo sí. Entraba, allá era muy santo, le enseñan a uno que allá ni una mosca debe sonar en esa iglesia, ni una mosca. Aún si usted habla, lo está regañando otro ahí picado de loco, de muy santo. Una vez en una iglesia católica y estaba hablando con alguien y una señora atrás me regañó. Y yo le dije, ay, disculpe. Pero ¿qué será esa señora allí que muestra tanta reverencia y luego sale de ese lugar? Eso es religiosidad. Ahora tampoco se debe hacer desorden, ¿verdad? Por ejemplo, en un templo. Ese día estaba yo hablando con alguien allí y esa señora tan religiosa me regañó. Hombre, pues yo me callé porque pues es su costumbre y yo lo sé porque nací en esa religión tradicional. Pero son situaciones no relevantes para Dios. Y a veces como cristianos estamos viviendo en la misma tónica que el mundo vive. ¿Cuántos me dicen amén? No debemos hacer parte de ese sistema mundial que está en oposición al verdadero Dios vivo. Dice, no os conforméis. No os conforméis. Algo que también se pudiera referir al significado de ser formado como, o ser conformado, o ser modelado por. Conformarse significa ser formado como el mundo, ser conformado a, o ser modelado por el mundo o por el sistema, amoldar o adaptar una cosa u otra. Pudiéramos decir, no se formen como el mundo, no se conformen al mundo,
no sean modelados por el mundo o el sistema, como dicen en algunos, o el siglo. No se amolden o se adapten al mundo o a este siglo. En otras palabras, Pablo está diciendo: no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No seas moldeado por las poses, las conversaciones, expresiones, estilos, hábitos, maneras de este mundo. Por eso dice, creo que es Filipenses, si usted me acompaña. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Filipenses 4:8. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en algo, y si algo es digno de mi alabanza, piensen en eso. Si algo en este mundo es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si algo en este mundo es amable, ¿habrá algo en este mundo que sea amable, puro? ¿Podremos ver cosas puras, amables, honestas? ¿Usted qué dice? ¿Ha visto usted cosas amables en este mundo? Sí. Mire algo, el ser humano es conocedor de lo bueno y lo malo. No todo lo que el ser humano hace es malo. Hay gente que hace cosas buenas, pero el problema es la intención con que lo hace y lo que tiene en su corazón. A ver, el mundo por causa del pecado conoció lo bueno y lo malo, pero su inclinación, el peso mayor se fue a lo malo, aunque hace cosas buenas. Pero lo que hace con la mano, y eso es lo que lo condena. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Por ejemplo, en el mundo uno ve gente haciendo buenas obras y es bueno, pero las buenas obras no lo van a salvar. Y si nosotros vemos a gente haciendo buenas obras, dice, sigan eso, háganlo también, porque fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero lo que dice, no imites lo malo que ellos hacen. Si ellos hacen algo bueno, hazlo. Porque al fin y al cabo el ser humano es conocedor de lo bueno y de lo malo. Solo que lo malo pesa más y reina en su corazón. Ha de creer que hay buenos esposos, mejores que hasta esposos cristianos, supuestamente. Pero no por ser buen esposo esa persona va a ser salva, porque necesita asumir la fe de Cristo y su salvación y entregarle su vida para que sea perfeccionada. Porque por ser buen esposo, si por ser buen esposo voy a entrar al cielo, pues listo, me comporto bien con mi esposa y ya. Pero nadie va al cielo por ser buen esposo o por ser obras buenas, sino que va por la gracia que es en Cristo Jesús y a su nombre. Por el perdón que Él le ha dado y porque de ahí en adelante el Dios del cielo perfeccionará su vida.
De hecho, usted y yo entramos al cielo porque Él nos salvó por su gracia, no porque hagamos mérito propio. No vas al cielo porque eres pastor ahora, eres diácono, o eres un servidor, o estás viniendo a la iglesia los domingos o los jueves. Eres salvo si realmente te has arrepentido, te has convertido tus caminos y atendemos constantemente esta dirección de la palabra del Señor. Por ende, ser salvo y ser convertido automáticamente nos va a llevar a la obediencia a esta palabra, a tener como deseo interno en nuestro corazón el obedecer a Dios. Y cuando pecamos, un dolor interno profundo: pequé, he pecado contra ti, Señor. El arrepentido y convertido constantemente está buscando perfeccionar su vida, dejar, soltar, no conformarse a este mundo, a los comportamientos y las acciones de este mundo. Quiere poner su vida en orden y que haya orden a su alrededor. En cuanto dependa de Él, lo hará. Ordenará su vida primero y querrá ordenar su casa. Amén. Un hombre de Dios llamado Kenneth West. Tengo aquí esta anotación y me pareció interesante. Ha parafraseado esta expresión de Romanos 12, diciendo: deja de adoptar una expresión exterior que está moldeada por este mundo. Escuche, él parafraseó ese versículo 2 de Romanos 12 de la siguiente manera: deja de adoptar una expresión exterior que está moldeada por este mundo, una expresión que no viene de y que no representa lo que tú eres en tu interior como un hijo de Dios regenerado. ¿Entendió? Deja de adoptar una expresión exterior que está moldeada por este mundo, una expresión que no viene de Dios y que no representa lo que tú eres en tu interior como un hijo de Dios regenerado. Sino transformaos, dice la Biblia. Este verbo transformarse significa ser cambiado, ser modificado. Es la palabra metamorfosis. Nos recuerda esto la transformación de la oruga en mariposa. El viejo hombre en el nuevo hombre según Dios. Amén. Se usa esta palabra para el proceso de transformación que tiene lugar en la vida cristiana cuando el creyente es conformado más y más a la imagen de Cristo. No debemos conformarnos a este mundo. Debemos de ser inconformes más y más cada día con nuestras debilidades, el pecado y todas aquellas cosas que nos alejan a parecernos cada día más y más al Señor. La Biblia dice que como seres humanos fuimos formados a la imagen de Dios y nuestra meta es parecernos más a Él.
Pablo dijo, quiero conocerlo a Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Habla un hombre que no está conforme con este mundo, sino que quiere conocerlo más a Él. Y si alguien se quiere conformar y adaptarse, es al Señor, a la imagen misma de Cristo. Más como el hoy de lo que ayer era. Más como el mañana de lo que soy hoy. Cada día yo debo ser mejor. El creyente de hoy no debe ser el mismo de hace unos 5 años atrás, o 3 años atrás, o 2 años atrás. Si usted se convirtió al Señor o conoce el Evangelio, está en el ámbito del Evangelio hace 20 años, usted no debe ser el mismo de hace 20 años. Porque hace 20 años atrás usted no conocía a Dios. Entonces su temperamento no debe ser el mismo. Y si bien Dios no nos cambia el temperamento, sino que toma el control de ello, no debemos de ser el mismo. El carácter nuestro debe ser el de Cristo para tomar el control del temperamento con el que nacimos. Porque Dios nos dio un temperamento, pero ese temperamento debe estar bajo el control del Espíritu Santo, porque hay un carácter formado, el carácter de Cristo. Amén. Se nos fue el tiempo. Y estoy empezando apenas. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados. ¿Cómo diríamos? Metamorfizados. ¿Ah? De gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta usted? ¿Quién es el que obra en nosotros? Dice, por tanto, algunos de nosotros, ¿sí? Así dice. Por tanto, algunos de nosotros, solo los líderes, por tanto, solo nosotros los pastores, Pablo diría, por tanto, nosotros los apóstoles, ¿qué dice? ¿Quiénes? ¿Quiénes somos todos? ¿Quién hace parte del todo? Todos. Aló. Todos. ¿Sí o no? Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, o sea, sin tapujos, mirando cara a cara a Dios, no escondiéndonos. El pecado hace que la gente se esconda. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás, Adán, Eva? ¿Por qué se esconden? La Biblia dice aquí, con el rostro descubierto,
reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuando nosotros le damos la cara a Dios, buscamos su rostro, honestamente, somos transformados. Cuando decimos, Señor, sí, aquí estoy. Adán y Eva se escondieron, ellos se escondieron. ¿Por qué se esconden? Ya no le dieron la cara. Pero cuando uno le da la cara al Señor, el rostro descubierto, abierto el corazón, con la verdadera intención de ser cambiado y transformado, dice, Dios lo hace, transforma de gloria en gloria en su misma imagen nuestra vida por medio del Espíritu del Señor obrando a través de nuestras vidas. Y a su nombre. Amén. Ese es el deseo del corazón de Dios. Mi amado hermano, yo te estoy hablando esta mañana del deseo del corazón de Dios. No es mi deseo. No es el deseo. A ver, te digo. Sí es mi deseo. Lógicamente. Que usted haga esto. Pero esto viene de arriba. De Dios. Amén. Del corazón de Dios. Esto mayormente es el deseo del corazón de Dios. Con usted, conmigo, transformaos. No os conforméis a este mundo. Transformaos. Y como Dios lo hace es mediante la operación del Espíritu Santo. Pero Dios necesita nuestra cara descubierta. Por eso dice, si buscaren mi rostro, si se arrepintieran, si se convirtieran, si buscaren mi rostro. Buscar el rostro es mirar a Dios cara a cara y no escondernos como el hombre lo hizo cuando pecó. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Es que no escondamos más nuestra realidad que quizá tenemos en todavía nuestro temperamento, orgullo. No escondamos la realidad de lo que está pasando alrededor de nuestra vida y que nos estamos permitiendo en nuestro diario caminar como gente que conoce a Dios supuestamente. Es que hagamos un alto en el camino y Señor, yo reconozco que esto está mal y esto está mal. Darle la cara a Dios y no escondernos. La oración se debe convertir en una oración. No basta solo con orar, sino que hay que actuar. Hay cosas en las que no hay que orar, sino que hay que actuar, porque son evidentes y claras en la palabra del Señor. Voy a orar a ver si debo dejar esto. Voy a orar a ver si dejo a esta persona que no conoce a Dios y estoy teniendo una relación con esta persona. Voy a orar para ver si y le digo a mi hijo que no conoce a Dios que deje tanto desorden aquí y que más bien se vaya y busque su lugar y él verá qué hace. Voy a orar para ver si le digo a mi hijo que no llegue a las 3 de la mañana borracho y yo me tenga que levantar a abrirle la puerta. Eso no necesita orar, simplemente decirle, mijo, aliste la maleta, ya tus maletas están en la puerta, anda para donde tú quieras, esta es mi casa y aquí la respeta, porque si no Dios me va a demandar a mí. Ah, pero es que él no es creyente. A mí no es creyente, papito, pero aquí hay reglas, aquí la casa es mía. Y si la casa no es mía, pues entonces me voy yo. Porque la casa es suya, mijo, entonces chao, me voy yo. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos que ser estorbo a nuestros hijos. Yo tengo hijos y le pido a Dios que me ayude a hacer las cosas correctas. Porque una muchas veces por el amor a los hijos permite cosas que no debiera permitir. Y a la larga, si uno es creyente verdaderamente, lo que está ejerciendo no es amor. Porque el amor no hace nada indebido. A veces le podemos hacer mal a nuestros hijos permitiendo sus comportamientos que no van acorde a la voluntad de Dios. Y lo que digo, se lo aseguro. Y yo tengo hijos. Admití una hermana en mi casa hace unos años. Ella había conocido del Señor, le había servido en las alabanzas. Se enojó conmigo y se enojó con Dios de paso. Yo era su líder y se enojó cuando le llamé la atención. Porque estaba por ahí loquita con muchos jóvenes loquitos que se querían irse a hacer una vigilia. Puros jóvenes y no había ni un líder allí. Todos puros jóvenes. Vamos a hacer vigilia. Y bien loquitos que eran. Cogían una novia, soltaban esta, los 2 meses cogían la otra y así. Y mi hermana se quería ir para él, le dije, usted no se va por allá. Y se enojó conmigo y de paso con Dios y no volvió a buscar de Dios. Dejó la alabanza y dejó todo. Al poco tiempo conoció a un tipo, la embarazó y la dejó. La vida le dio vuelta seca, volvió a casa, a mi casa, llorando. Le dije, te recibo para que estés aquí porque ni mi hermana la quiso tener, pero aquí hay reglas. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, no recuerdo cuántas fueron. Le dije, no te voy a obligar a buscar a Dios, ni te voy a invitar, ve a la iglesia, no, porque tú ya lo sabes. Pero número 1, número 2, número 3, número 4. Y así estuvo, hasta que comenzó a venir unos días a la iglesia ella sola. Después dejó de venir. Y consiguió trabajo. En ese tiempo que Dios le dio su trabajo mientras estaba congregando. Y Dios le dijo, te voy a dar el trabajo, pero no te olvides de mí. Le dio el trabajo el Señor, porque no conseguía. El Señor le dio el trabajo. Estaba trabajando y venía a la iglesia, pero después de un tiempito dejó de venir a la iglesia, siguió trabajando, su desorden. Yo no sabía, pero Dios sí. Y mi esposa comenzó a soñar y a soñar y a soñar y a soñar y dijo, estoy soñando mucho con tu hermana. Algo está pasando. Y mi hermana por esos días se iba a trasnochar y a hacer inventario. Y resulta que estaba yendo a hacer inventario a la suegra y a la caderona. Y se levantó mi esposa como 2 veces a abrirle la puerta a las 4 de la mañana que llegaba a hacer inventario. Y la última vez que vino le abrió la puerta mi madre que estaba en la casa. Y ese día se levantó mi madre como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, se sentó al comedor brava, enojada. ¿Y por qué estás enojada, mamá? Esta muchacha que llegó borracha. Y yo me enojé e iba a ir a despertarla. Y mi esposa me dijo, no la despiertes, déjala que duerma. Se levantó al mediodía, desayunó, almorzó. Y entonces le dije, ni a mí mi esposa me abrió la puerta 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana porque le llegué borracho, aun cuando no conocía a Dios, para que tú lo hagas. Primero. Segundo, como tienes dinero para ir a la caderona,
Entonces saca dinero, pagas tu pieza aparte y te paras en la cabeza si quieres. Pero aquí no. Porque regla número 1, regla número 2, regla número 3. Mi madre se enojó conmigo. Y tuve que hablar con mi madre. Y siguió enojada. Al final me enojé también. Yo le dije, mamá, perdóname, tú eres mi mamá, te respeto, pero tienes 2 opciones. Seguir enojada o entender. Pero por agradar a mi mamá tampoco yo puedo hacer. Si usted se va a enojar conmigo, mamá, problema suyo. Perdóneme lo que le digo, con respeto. Ya que no sabe qué pasó. ¿Lo entendió? Gracias a Dios. Y mi hermana, 15 días para que se vaya. Y se fue. Después me lo agradeció. Hoy en día sigue como oveja descarriada, atrapada por el pecado. Y me llama, ore, y tiene problemas. Hoy mismo tiene problemas horribles. Últimamente me ha llamado y me dice, quiero que me des consejo, no como mi hermano, sino como pastor, como consejero. Y ya he escuchado por el WhatsApp todo lo que le he dicho. Y ese es mi consejo. Y siempre oirás lo mismo. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Y consejos le di, sí, le dije, mira, esto es así, es así, es así, es así. Y te estoy hablando como pastor y consejero. Y lo mismo que te digo a ti, en este caso, si tú fueras otra mujer, en este caso le diría lo mismo. Ojalá escuche, porque aunque diga que quiere que le hable como pastor y consejero, no deja de saber que soy su hermano mayor. Y lamentablemente la Escritura dice que nadie es profeta en su tierra. Pero apelo a la misericordia de Dios que entienda, aunque el que le hable sea un profeta de su tierra. Amén. Oremos. Vamos a tomar la Santa Cena. Continúo en el